El 7 de diciembre de 1585 tuvo lugar el prodigioso Milagro de Empell, que convirtió a la Inmaculada Concepción en patrona de la infantería española. Ocurrió durante las guerras de Flandes. El tercio del maestre de campo Francisco de Bobadilla combatía por España y la fe católica en Holanda. La escuadra holandesa del almirante Olac bloqueó a los 5.000 españoles de Tercio Viejo en la isla de Bommel. El mando español intentó reiteradas veces socorrer a los sitiados, pero sin éxito. Viéndose ganador, el enemigo propuso a los españoles una rendición honrosa. Los nuestros contestaron a su estilo. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Olac decidió ahogar a los españoles, abrió las esclusas de los canales que rodeaban la isla y el nivel del agua creció hasta dejar tan solo un montecillo de 50 metros. Allí se apiñaron los españoles dispuestos a resistir. A su alrededor, las barcazas enemigas desplegadas en los crecidos canales. Todo auguraba una muerte segura, tanto el número de los sitiadores holandeses como la situación del campo inundado y el atroz frío reinante. Aún así, los nuestros empezaron a picar la tierra helada para construir parapetos y fortificaciones. En ese momento, un soldado que excavaba una trinchera tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca en la que estaba pintada, en vivos colores, la Inmaculada Concepción. Todos acudieron a ver el hallazgo. Colocaron la tabla sobre la bandera española, se hincaron de rodillas y cantaron la salve. El maestre Bobadilla proclamó: «Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas?» Era lo que todos estaban deseando hacer. Esa noche el frío heló las aguas. Los españoles, marchando sobre el hielo en plena noche, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga. Al amanecer del día 8 de diciembre, el tercio español había desmantelado la escuadra flamenca. El almirante Olac se retiró musitando: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan grande milagro». Ese fue el milagro de Empell. Desde ese día, la Inmaculada Concepción es patrona de la infantería española. Bueno, lo que pasó en Empell fue básicamente esto. Con toda seguridad nuestros invitados hoy van a poder hacer 1000 correcciones y matizaciones y detalles porque realmente todo fue mucho más prodigioso. Esto que tengo en mi mano es un arcabuz. Lo tengo en la mano primero porque hacía muchísima ilusión cogerlo, ya se puede imaginar, sobre todo después de haber escrito un libro sobre los tercios. Y dos, para explicarle que esto funcionaba con una mecha que se colocaba aquí y que se encendía. Era precisamente la combustión a través del oído, como se llama, sobre donde estaba puesta la bala, lo que hacía que explotara y que saliera la bala zumbando. Ahora usted imagínese esto en una atmósfera de canales helados con varios grados bajo cero. La verdad es que aquella gente, Kiko, o sea, uno siempre piensa, eran otros españoles. Igual que los espartanos de hoy dicen, bueno, los espartanos eran otra cosa que no somos nosotros. Pero al final tenían nuestras caras y nuestra mala leche, por decirlo así. Sí, y eso nos contará mucho mejor el general y también Augusto, tú mismo, todos habéis estudiado esa capacidad de resistencia del soldado español, o sea, más que la comoditividad, por supuesto, pero la resistencia, lo difícil que es desalojar a un grupo de españoles que aunque esté efectivamente rodeado de agua, frío y artillería enemiga, tiene una capacidad de resistencia grandísima el soldado español. Eran otros españoles, no lo sé, también yo creo que hay que tratar de comprender, igual que Augusto trata de entender cómo iban vestidos, cómo sufrían ese fraile o sacerdote llevando el Cristo en su cuadro, con la espada ropera al cinto, es una maravilla. Es que eran tíos muy fuertes. Es que hay que entender otro mundo, claro, es decir, sostener, a mí me gusta mucho las espadas, sostener una espada ropera, estar durante horas repartiendo mandoblazos en lo que eran aquellas batallas, debía ser... Claro, uno se imagina cuerpos hercúleos, pero también se imagina un espíritu diferente, ¿no? Y por eso quiero volver al tema, al hallazgo de la tablilla, que es una tabla flamenca. Ellos están allí muy lejos de España defendiendo, como decía el vídeo, a España y un dogma. Y ese dogma, esa catolicidad, al fin y al cabo son herejes y protestantes los que están enfrente, que lo que más rechazo podrían tener precisamente pues, es la figura de María, no solamente de María, sino encima ya la María Inmaculada, ¿no? que es como un mentís no, es una cosa muy española, ¿eh? Claro. O sea, más. Claro, no te basta María más. Inmaculada. Claro. Y además es una tabla flamenca. O sea, que de alguna manera, cuando el general les arenga a resistir, está diciendo, es que
estamos aquí por algo, ¿no? Es que Europa también era así. Europa no puede ser de ello. Están abanderando una lucha que ha configurado Europa tal cual es, pero ha configurado no solamente las fronteras militares, también las fronteras del pensamiento. Y el que una tabla flamenca recuerde ese milagro, pues entiendo bien que la arenga a las tropas fuese diciendo es España, son estos tercios que conforman casi una patria, ¿no? para esos soldados en sí mismo, pero también es un dogma y también es una forma de entender Europa entera. Europa entera, y en aquel momento, por lo menos en medio de Europa, solo una bandera. De eso vamos a hablar después. ¿Qué estaba pasando allí exactamente? Luego hablaremos más en general de la guerra de Flandes, pero para hacernos una idea concreta de lo que pasaba en Empel. Es decir, ¿dónde estaban puestos los nuestros? ¿Por qué era tan angustiosa su situación? Vamos a hablar con el general Muro dentro de un instante para que nos lo explique, porque además nos va a dar un punto de vista militar. Es decir, que aquello debía de ser, bueno, en fin. Un breve consejo y a la vuelta nos vamos a ir con el tercio de Bobadilla a la isla de Bommel y ya verá usted lo que es pasar frío. Hasta ahora mismo. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Es usted un soldado del tercio de Zamora que manda el maestre don Francisco Ares de Bobadilla y le han pillado los rebeldes en medio de un montículo y han inundado los canales. Han convertido eso en una isla y han empezado a mandar barcos y van a por usted. ¿Y de ahí cómo se sale, mi general? No se sale. De ahí no se sale. Ellos salieron por un milagro. Eso fue lo que les salvó el milagro. Pero bueno, la circunstancia la verdad que era tremendamente difícil, ¿no? Porque el marco histórico, vamos a centrarnos cómo fue aquello, acabamos de tomar Amberes. Amberes era la ciudad más grande del mundo, con 100.000 habitantes, era el Nueva York de la época, ¿no? Y ese verano habíamos tomado Amberes. El gobernador general Alejandro Farnesio entra en Amberes en agosto. Y el tercio Bobadilla llega de España en agosto. El tercio Bobadilla, que se crea en Zamora, se crea sobre todo como un tercio castellano para combatir en la guerra de sucesión de Portugal. Y entonces estaba allí. Y cuando empieza la ofensiva, que empieza en el año 84, Alejandro Farnesio pide más tropas de España. Y este tercio que estaba en Huelva le ordenan venir para acá. A la vez que ocurre el sitio de Amberes, este tercio marcha por el camino español y coincide el final de la toma de Amberes con la llegada del tercio de Bobadilla a Flandes. Estamos en agosto de 1585. Lo primero que hace Alejandro Farnesio es pagar a los soldados, que llevaban dos o tres años sin cobrar. Y también hay una reducción de tropas ahí. Sobre todo no son nuestras, son valonas y alemanas. ¿Por qué? Porque había que reducir el presupuesto y porque ya nuestro rey pensaba en invadir precisamente las Islas Británicas, ¿no? La guerra con Inglaterra. Entonces, él reduce el ejército, pero él tiene que dar el salto final. Y el salto final era ocupar Holanda y Zelanda, la costa. ¿Por qué? Primero porque era el corazón de la rebelión y luego porque necesitamos tener la costa para apoyar una futura invasión a Inglaterra, ¿no? Hay que recordar que Holanda y Zelanda, la Holanda actual es metonimia de una región concreta, una provincia concreta, que era la Holanda de entonces, que eran varios territorios. Como Zelanda Castilla, un cambio
la parte de la zona de Ámsterdam, de La Haya, era lo que era Holanda, y Zelanda la que está debajo. Alejandro Farnesio es un gran general, un gran estratega, y sabe de que no puede ir a Holanda y Zelanda sin tener una vía logística que lo pueda alimentar. Simultáneamente, en una población holandesa, Bolduque, que es limítrofe de Brabante ya con Geldres, se han sublevado a los holandeses desde enero y están pidiendo auxilio al rey de España. Es precisamente Bolduque, hoy es Stockenbosch en su idioma. Suena mucho mejor Bolduque. Exacto. ¿Dónde va a parar? Y Bolduque dice, por favor, venga a ayudarnos porque estamos muy desguarnecidos y somos frontera. Entonces Alejandro Farnesio une dos cosas. Primero, la necesidad de tener una ruta logística, que no era otra que el río Mosa y el río Gual, y un granero para poder alimentar al ejército, y luego tenía que recuperar y dar confianza a este pueblo, a esta ciudad frontera, que era Bolduque, para que a su vez aquellas otras que tenían cierta duda, pues se volviesen a la lealtad a nuestro rey, viendo el buen trato que les daban nuestras tropas, ¿no? Entonces él se encamina, si digamos, la línea recta hacia el norte de Amberes sería llegar a Zelanda. Él no va directo y se va a Bolduque, al Mosa, y va a esa isla que estamos hablando, que es la isla de Bommel. La isla de Bommel es una superficie que tiene unos 20 kilómetros por 7, y no es una isla como tal, ¿no? La llaman isla porque está rodeada de un río, o de dos ríos, el Mosa por el sur y el Gual por el norte. El Gual es el brazo más meridional del Rin, es un río tremendo, y ya en esa zona es tremendamente caudaloso y muy potente. Entonces él, a caballo de los dos ríos con barcos, podría abastecer a ese ejército. Y esta isla de Bommel y todos los campos alrededor son buenos campos de heno, de trigo, y podía ser su granero, porque como sabemos, tanto Holanda como Zelanda son tierras inundadas, no se podía comer allí, y meter un ejército de 30.000, 20.000 hombres era impensable, ¿no? Entonces él, con esa idea, se va a Bolduque. Va a ocupar Bommel, pasa el Mosa, pero como han dicho en el vídeo, el general enemigo, el conde de Olac, que manda una flota importante y que acaban de tener la gran derrota de Amberes, han perdido su ciudad clave. Sí, porque Amberes era, en fin, era la sede de los estados generales. Sí. Amberes era el poder económico del mundo, era el Wall Street actual, era donde estaba el dinero y la que nutría los ejércitos, no con tropas, sino con dinero. Solo quiero recordar que, como una anécdota, para que lo sepan los telespectadores, que el tributo, o sea, la banca, la Real Hacienda Española, lo que más la nutría era el impuesto que cobrábamos a las ciudades-estado de Flandes. Era 7 veces lo que entraba de plata. O sea, que tanto de que la plata de la India, no. Eran las ciudades como Amberes. Y Amberes era los más ricos del mundo, los grandes palacios. Tenían, efectivamente, claro, las imágenes cuando tienen la ocasión, dice, uy, este tercio que ha entrado aquí, que era Bobadilla, reforzado con otros, que acababa de llegar de España, venía de andar 1.300 kilómetros así de paseo, ¿no? Entonces Bobadilla, cuando se mete allí en la isla de Bommel buscando ese granero, ellos inundan, rompen los diques, las compuertas, e inundan la tierra. Con lo cual, el ver que eso se inunda, dice, ya ni granero, ni tenemos nada, ¿no? Y su jefe le dice, no, pues replegaros. La isla de Bommel, como digo, está entre el Gual y el Mosa es la vertiente sur, y pasan el Mosa otra vez. Pero cuando pasan al dique, ya pensando que van a llegar a Bolduque, que es esa ciudad que les había acogido, a la que habían ido a reforzar, se encuentran que entre Bolduque y el dique está todo inundado. Y se quedan en esta lengua de tierra que también ha representado a Augusto, ¿no? En una lengua de tierra que vas allí y lo ves, no serán más de 30 metros. Y en 30 metros, en una longitud de unos 8 kilómetros, vienen a desplegar o a situar, mejor dicho, unos 5.000 soldados de los tercios. Holac mete los barcos, claro, porque los holandeses tenían... Hay que decir una cosa importante, lo veremos con más detalle cuando hablemos de la guerra de Flandes en general, pero hay que recordar que, así como las tropas imperiales tenían españoles, sí, pero sobre todo italianos, valones, flamencos, alemanes, el otro eran fundamentalmente alemanes, fundamentalmente. Pero los barcos no, los barcos eran suyos. Y escoceses, los barcos eran suyos. Pero los barcos eran suyos. Y son sus barcos, siempre, panzones, los que meten por los canales. Claro. ¿Y ahí cómo te fortificas? Pero es que es imposible. Claro. ¿Qué haces? Bueno, el conde Olac dice, el cronista, que tenía 20 navíos y el resto eran barcos de quilla plana.
los llamaban pleitas en concreto. Claro, el barco de quilla plana es bueno para zonas inundadas, Claro. pero para los ríos, ¿no? Para los ríos eran navíos que tenían la quilla de 3 o 4 metros, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de ríos enormes, hay que recordar. Él iba con los navíos a moverse por el Mosa, por así decirlo, y con las pleitas por las zonas inundadas, porque las zonas inundadas eran vadeables, o sea que te podías mover, andar, etcétera, ¿no? Entonces, entre la ciudad de Bolduque y el Mosa, 7 kilómetros, lo inundan todo. Cuando llegan allí ven, por un lado tengo el Mosa, al otro lado, más al norte, la isla de Bomber inundada. Y de aquí a Bolduque, que era donde yo quería ir, y él había dejado su impedimenta, los trenes, etcétera, Bobadilla, estaba atrapado sin salida, ¿no? Y esa es la circunstancia que el conde de Olac dice, mejor situación no puedo encontrar para derrotar y vengarnos del desastre que ha sido Amberes, ¿no? Y se empeñan en, como sea, en destruir a estos soldados que están en esta situación tan delicada y tan débil. Esa es la historia. Aquello es un Krasnivor, o sea, te pegas al suelo y que sea lo que Dios quiera. No hay más. ¿Es eso? Eso es. Entonces, Bobadilla es un hombre duro, es un gran líder y obviamente sabe o tiene las medidas lógicas, toma las medidas lógicas que habría que hacer. Lo primero que hace es fortificar. Dentro del dique dice hay que hacer agujeros, nos tenemos que proteger, porque por un lado y por otro les estaban batiendo con fusilería y con disparo de cañón de los navíos, ¿no? Con lo cual está en una situación tremendamente precaria, ¿no? Y en segundo lugar, tengo que ensanchar todo lo que pueda la capacidad del dique, aprovechando contra diques algún islote que sabían que los soldados les podía quedar por la cintura, etcétera, porque es que tengo que diseminar un poco la fuerza para no ser un objetivo tan rentable a cada disparo que hacen, ¿no? Y en esa idea, esto ocurre el lunes, cuando pasan. Desde el lunes al jueves, sucesivamente él va intentando coger islotes, etcétera. Hay una circunstancia importante y es que él manda a un capitán que toma contacto con su jefe, con Olac. Le cuenta lo que ha ocurrido, con Mansfeld. El conde de Mansfeld es un conde alemán, el jefe de tropas de Alejandro Farnesio. Cuando le cuenta todo, etcétera, este hombre dice, bueno, voy a intentar sacarte. Le manda un alférez, el alférez Zambrano de noche, que consigue llegar entre los navíos y toma contacto con Bobadilla. Dice, bueno, aguas arriba del Mosa hemos conseguido 50 barcos. Por la noche del jueves vamos a bajar con los barcos, estar atentos, embarcáis y nos vamos. Con tan mala suerte de que el espionaje enemigo descubre esa maniobra y quema los barcos. Cuando el viernes 6 exactamente vuelve el alférez a darle la mala noticia, es cuando le dicen no hay solución. Entonces se comen lo poco que había. Ahí Augusto pinta un caballo, se comieron todos los caballos, ¿eh? Ese día se comen los caballos, se comen todo, no había ya forma de subsistir. El frío, la lluvia es cada vez mayor, ¿no? Y estamos ya en el sábado. Y es cuando aparece los soldados cavando ya, porque él dice, bueno, aquí va a reunir a los capitanes para decir, quemamos las banderas y salimos a matar como sea, ¿no? Entonces, en ese proceso anterior es cuando el soldado, digamos en la tarde del sábado 7, encuentra la tabla. Y con la tabla, su capitán se acerca a Bobadilla y le dice, hemos encontrado esta tabla. Bobadilla quiere dar moral a las tropas y él es un hombre profundamente religioso y lo ve como un signo de esperanza, de un signo divino que viene a proteger a sus soldados. Entonces, ahí está, en procesión, que la lleven a la ermita, que es una pequeña iglesita de nada que había en el dique, y vamos con todas las banderas representando a los soldados a rezar a la Virgen, ¿no? Ahí está el milagro. Efectivamente es un milagro. Esto que tengo en la mano es una espada ropera, como se llama. Me ha subrayado mucho Augusto Ferrer Dalmau que no es una espada de la época, sino posterior, porque en la época de la que estamos hablando, finales del 16, la espada era de lazo. La empuñadura era de lazo y no era, por tanto, esta cosa tan bonita que tengo aquí y que acaba de aterrar a todos los cámaras presentes en el plato según le he sacado. ¿Cómo iban vestidos, Augusto? Estamos hablando de una gente que venía de hacer 1.300 kilómetros. O sea, el calzado lo traerían fino. Que se meten en un sitio donde hay una humedad terrible y además en unos inviernos que fueron particularmente duros en toda Europa en ese momento. Muchos años más tarde se heló el Támesis, se hizo mucho frío. ¿Y allí estarían a qué? ¿Los bajo cero? Pues, bueno, es un poco lo que he plasmado yo. Los pies los envolvían con partes de la capa
tiras de las capas se envolvían los pies, con los muertos sacaban tejidos para abrigarse como podían. La verdad es que están en condiciones muy penosas, como dices tú. Llegaron de una marcha, las botas gastadas y el frío. O sea, no creo que hoy ninguna persona del siglo XXI pudiese aguantar estas condiciones. Estamos hablando de, no eran ropas acolchadas, ni plumones, ni nada, estamos hablando de cueros y hierros que se enfriaban, que se congelaban, las manos, no todos tenían guantes, el guante era un artículo de lujo. Entonces me está explicando, hazte un poco la idea, el sufrimiento de esa gente. Por eso digo que eran gente muy fuerte, debían ser muy fuertes para poder aguantar estas condiciones que hoy por hoy yo no creo capaz, mucha gente, de poder aguantarlas. Pues ¿cómo iban? Pues como he pintado en el cuadro, con harapos, tapándose cualquier agujero de entrar al frío. Es muy interesante en el cuadro de Augusto los rostros. Y si tiene usted la oportunidad de verlo, y seguro que la tiene, porque si no lo tiene usted en su casa, en internet está disponible, lo puede ver ahí con atención. Los rostros son... el término es estoicismo castellano. Sí. O sea, te está pasando el mundo por encima. Sí, Y tú estás aquí a pie enjuto y que sea, en fin... Están por encima del bien y el mal. Fíjate, en el detalle del cuadro, pues hay un muerto que le están sacando la ropa, hay otro que ya está desnudo, que le han quitado la ropa. Es la supervivencia. Son gente que está por encima del bien y el mal. Son sus tercios, esa es la palabra, claro. Los tercios. Por eso ganábamos y por eso hacíamos lo que hacíamos. Están ahí. Vago al hielo y al calor. Cuando hizo cuando presentó el cuadro de Empel, Augusto Ferrer Dalmau, se elaboró un vídeo que refleja cómo hace Augusto los cuadros y además de contar la historia de Augusto como pintor militar y del objeto, de los temas de sus cuadros, vas viendo detalles que realmente son extraordinarios y algunos estremecedores. Creo que tenemos ese vídeo, así que, por favor, compañeros, vamos con él.
más que peluquero. ¿Era sanetero? La obra de Ferrer Dalmau, el rescate de los tercios, y una cosa que te quería preguntar yo a ti. Vamos a ver. Porque yo lo puedo ver como escritor, pero como pintor me cuesta mucho imaginarlo. Es muy fácil representar un rostro contraído, porque el patetismo es muy sencillo, es decir, basta con exagerar. Pero a una persona de semblante austero y contenido, conseguir que ese semblante austero y contenido exprese además un sentimiento terminal, como en este caso, es muy complicado. Entonces, yo conozco gente que a la hora de escribir trata de experimentarlo, ¿no? Pues, qué sé, pues te metes un verano en el campo San Gregorio y te pones a andar y ya sabes lo que es el calor. Bueno, ¿tú de dónde lo miras? Es decir, ¿cómo lo haces? Porque no, evidentemente tú no has estado allí. No, yo este cuadro en concreto, yo hice el servicio militar en esquiadores escaladores, en Montejurramite. Yo sé lo que es pasar frío en maniobras, yo sé lo que es un barrizal. Y montar una tienda en un barrizal y estar una semana lloviendo. No me resultó muy complicado ponerme en el lugar de esa situación. O sea, los que hemos hecho servicio militar en los años 80 sabíamos en qué condiciones hacíamos servicio militar, cómo era nuestro equipo y el frío que pasábamos en estas maniobras. Si te cuento yo las maniobras en Chinchilla... Ya, pues por eso, tú somos de la misma quinta, tú sabes cómo era aquello. Y entonces, solo hay que recordar un poquito, pues multiplicarlo por 10. Si yo lo pasaba mal en aquella época, pues multiplicado por 1000, si quieres, y encima con muertos, y con peste, y con mal olor, y el barro ya se mezclaba con la sangre porque iban matando, iban bombardeando. Entonces, los muertos se hacinaban por todos sitios, se mezclaban con el barro, debía ser terrible. Pero me sirvió un poquito el servicio militar, pues un poco para hacerme un poco la idea, una ligera idea de lo que era aquello. Kiko Méndez Monasterio es uno de los, yo iba a decir conocedores, no, la palabra es fan de Augusto Ferrer Dalmau y de su obra. Completamente. Y además yo creo que lo decías tú al principio, hay que estar muy agradecido a Augusto. Y esperemos que no solamente sea Augusto, sino que yo creo que ya está, ¿no? Creando escuela, ¿no? Que incorporar... Tengo un proyecto sobre esto, sí. Pues corregir, pues ahora os cuentas, porque yo creo que corregir esa deficiencia tan grande que tenemos, que hay que felicitar a Augusto y hay que felicitarse también porque Augusto, como tantos españoles, ya sea en el mundo de las letras, de las artes o de lo que sea, les ha rodeado el silencio tantas veces, ¿no? Y digo que hay que felicitarnos por la espectacular acogida que tiene su obra. Yo creo que es muy sintomático, exactamente algo muy parecido a lo que sucede con tus libros, el último Tercios también lo estás dando, es decir, que después de ese silencio del que hablaba al principio, que sin entrar en consideraciones políticas de ningún tipo, sino constatando el hecho de ese manto de oscuridad sobre la historia, sobre nuestra propia historia, la política, la militar, que después de la desaparición absoluta en los libros de texto durante tantas décadas, de tantas generaciones, no existe las cosas. Más o menos puede haber algún que otro renglón explicando alguna motivación económica, ¿no? Que en lo que se queda reducido a veces campañas militares, guerras seculares, ¿no? Digo, pues que después de todo eso, los españoles de tan diferente origen reconozcan, valoren y sigan la obra de Augusto Ferrer Dalmau, es una cosa para felicitarle a él y para felicitarnos a nosotros y a mí me llena particularmente de esperanza porque ese manto de oscuridad al retirarlo hay muchísimo para pintar, para escribir. Dios quiera que algún día también para filmar como corresponde. Hay muchísimo y ya saben los que tienen que saber o deberían saber, los que pueden, que ahí hay clientes, ¿no? O sea, algunos solamente lo pueden reducir a eso, pero hay muchísimos españoles que quieren conocer más, verlo en pantalla, verlo en cuadros, verlo escrito, porque interesa, porque son hazañas, son gestas, es otra manera, abarca absolutamente todo, la política, la religión, la historia, pero lo que le interesa a cualquier hombre de cualquier tiempo que es entender a los hombres que le han precedido en su propia nación, en sus propias creencias, en sus propias formas. Sí, es un fenómeno realmente la gente joven, cómo les llama la atención. Es que no es tan complicado despertar el espíritu español. Lleva muchos años dormido, pero la esencia nuestra es esa. O sea, yo siempre he dicho que los españoles somos guerreros, no somos ovejas. Entonces despertarles y darles una chispa para que surja lo que tienen dentro es fácil, pero hay que hacerlo.
hay que hacerlo. Hoy son cuadros, mañana puede ser películas, mañana puede ser discursos, pueden ser libros. Hay que despertar este sentimiento. Y está, todos los españoles lo tienen. Estoy convencido, ¿eh? Vamos a volver a Empel, donde el general Muro nos ha dejado en una situación terrible. absolutamente terrible. De esas de parapetarte, clavar la pica, que sea lo que Dios quiera, y aquí aguanto. Y entonces vais cuando ocurre el milagro. Porque es que solo puede ser un milagro, es alucinante. Solamente puede ser un milagro. Hay datos técnicos, además. Hay datos técnicos. El dato técnico, y esto me lo certificó una empresa de hielo, un ingeniero hizo la prueba. El cronista de Empel habla de que el hielo tenía una profundidad de 2 picas. Cada pica venía a ser 6,20, 6,30 más o menos. Estamos hablando entonces de 12,50 aproximadamente la profundidad que tenía el hielo. 12 metros. 12 metros es un edificio de 4 pisos. Exactamente, así es. Entonces yo fui a esta fábrica y le dije, por favor, de un día para otro, para que el agua adquiera este nivel de congelación, ¿qué temperatura tiene que tener? Se lo vamos a hacer. Y me lo certificaron. 22 grados bajo cero. Es decir, que estamos hablando de que hubo entonces, en unas pocas horas, una oscilación térmica de 22 grados. Exactamente. La temperatura en Empel, que yo ya he ido 8 o 10 veces, y voy precisamente en esta época. En esta época hemos llevado los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, allá a la ermita, etcétera. Siempre me ha preocupado el tema de la temperatura, ¿no? Y siempre se lo he preguntado, y 2 o 3 veces me lo han vuelto a repetir y a insistir. No insista usted tanto, general, que no. Como mucho aquí, 1 o 2 bajo cero, ahí en diciembre. 22 grados, eso es impensable, eso es imposible. Esto es un milagro, simplemente. Y es lo que ocurrió. Y es lo que ocurrió y es lo que permitió salir a la gente del tercio de Bobadilla, de donde estaban, y dice, bueno, solo hay esta vía, porque realmente solo había esa vía. Solo había esa vía. Y la cosa consistió en decir sus y a ellos y a asaltar los barcos. Sí, bueno, más que asaltar los barcos, en esa noche del sábado al domingo se produce una temperatura bajísima, se producen muchos muertos y congelación en el bando propio, en todos y tal. Cuando amanece, Olac ve que tiene a los barcos trabados en el hielo. Al amanecer, dos sargentos mayores con las pleitas que ellos tenían, que eran 9 en total, han intentado asaltar algún barco que tenían cercano, dejaron las pleitas y siguieron por el hielo, obviamente, ¿no? O sea, que hubo combates al amanecer. Entonces Olac ve que los españoles, si tienen hielo, nos van a asaltar a los barcos son fortalezas estúpidas, perdón que le diga, inmovilizadas en el hielo, no puedo esperar, tengo que irme de aquí. Claro, en la zona inundada, que todavía se mantiene exactamente donde había los canales, dentro de esa zona que se inunda hay canales que ellos conocían por donde podían moverse los navíos, etcétera. Él, cuando ve esta circunstancia, aprovecha esos canales rompiendo el hielo y a retirar los barcos como puede para sacarlos del alcance de las armas de los españoles, ¿no? Pero el domingo, a la vez que ellos rezan y en Bolduque salen en procesión con la Inmaculada y rezando por los soldados que van a morir, empieza a llover y cambia la temperatura y el hielo empieza a derretirse. Mientras le facilita a los barcos que se vayan, el hielo empieza a derretirse a una velocidad tremenda también. Y los barcos ese mismo domingo de la Inmaculada Concepción salen por ese canal, el dique que habían roto, vuelven a Almosa. Cuando pasan previamente por ese dique que habían roto, que hay soldados de los tercios, les tiran con los arcabuces y mosquetes. Y es esa frase: bien es cierto que Dios es español, porque si no es imposible que estos se hayan salvado de esta tropelía, ¿no? Y ellos salen a Almosa y aguas abajo desfilan delante del dique donde están los españoles, que le vuelven a tirotear otra vez. Al final les hacen cerca de 300 o 400 bajas, cuenta el cronista. A la vez, ya el domingo, está lloviendo, se deshiela y con remolcadores y con las barcas, etcétera, de Bolduque empiezan a sacar y hay muchos heridos. Hay aproximadamente entre muertos y heridos más de 500, hay muchos. Alejandro Farnesio se acerca allí, porque al saber lo que ha ocurrido esto, se acerca desde Bruselas, Saltamberes, y va allí a ver lo que ha ocurrido, con los soldados, y les regala un cáliz, que está en la catedral de Bolduque, un cáliz de oro, y 80 vacas para los menesterosos de la ciudad de Bolduque. No para nuestros soldados, sino para los menesterosos. Y estuvieron luego allí, todos estos enfermos, cerca de 2 meses, ¿no?
allí curándose de esas congelaciones, etcétera, etcétera. Qué historia. O sea, fue realmente un milagro. No había otra La verdad opción que sí. que un fenómeno sobrenatural que favoreciese el que saliesen de esa ratonera en la que estaban los soldados, ¿no? Es una cosa impresionante. Y bueno, vosotros habéis estado en Empel. Vosotros habéis llevado allí el cuadro. Vosotros, ¿qué hay allí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? Cuéntelo tú. Yo no llegué a ir porque no pude ir. Fue mi cuadro. ¿Fue tu cuadro? Y lo llevo en general 2 veces. 2 veces estuvisteis. Bueno, Empel, la historia de Empel es anterior a estos últimos cuadros. La historia de Empel empieza en el 2007. En concreto, es al grito de Empel existe. Se lo voy a contar porque yo creo que es una anécdota muy graciosa. Yo era general en la Academia de Infantería, la cuna del arma, ¿no? Entonces recibo una llamada por la mañana, un día, y yo estaba en una reunión y la secretaria coge el teléfono y le llama a un coronel que se llama Moreno, que está destinado en Bruselas. Quiere hablar con el general urgentemente, etcétera. El general está en una reunión y tal. Que se ponga y tal. Va a donde yo estoy en la reunión, llama un señor, coronel Moreno, que dice que se ponga, de Bruselas. Yo le conocía perfectamente, es casi familia mía, ¿no? Y dije, bueno, dile, tómale el nombre y ya le llamo yo luego. Que le va a llamar luego, deme su teléfono. No, que se ponga inmediatamente y tal. Me lo vuelvo a decir, le digo, será una cosa grave, somos medio familia, que querrá... No, Moreno. Me cojo el teléfono y me dice, mi general, Empel existe. Y yo, ¿qué dice? Está loco. La razón es que para nosotros Empel era como una leyenda, que nos contaban el Día de la Inmaculada, pero no sabíamos físicamente que existía Empel. Bueno, pues este oficial, un coronel, con su moto, se está paseando por la orilla del Mosa, un día que tenía libre, para en un bar, se toma un café y cuando se está tomando el café le llama a su mujer. Y habla con su mujer, pues lógicamente era español, ¿no? Y el camarero dice, ¿usted es español? Y dice, sí. Dice, ¿usted sabe que aquí hay una ermita dedicada a los soldados españoles? No, a ver, ¿qué soldados? Sí, mire, yo soy militar precisamente, estoy aquí en la OTAN y tal. Sí, dice, ¿esto qué es? Dice, esto es Empel. ¿Qué me dice? ¿Qué ermita me dice? Venga usted. Y sale y con la llave, que tenía la llave, la tiene el del bar, le abre la ermita y tal. Por eso coge el teléfono y me llama, esto lo tenemos que saber, ¿no? Empel existe. Bueno, pues nos fuimos a Empel. Y nos fuimos 400 entre militares y familias, en 8 autocares. Y descubrimos allí otro milagro. Y es que allí, herederos de estos ciudadanos de Empel, ahora es tierra atea y de protestantes, hay una colonia católica con una fuerza tremenda. Son muy pocos, pero son creyentes hasta decir basta. Y entonces nos recibieron allí como auténticos hermanos. Todos los años cuando vamos allí, este año que he ido con soldados vestidos de época y hemos estado conmemorando el Camino Español, nos han alojado en sus casas. No nos alojan en ningún sitio, no, en las casas. Nos dejan sus casas o casas de ellos que se van y nos las dejan vacías con todo puesto para que nuestra gente lo disfrute. O sea, para ellos es otro milagro. Vienen todos los años a España, por supuesto. Ahora vendrán a Toledo el día 8. Tienen conexión con el Tercio Bobadilla, que es un batallón que está en Zamora, que está en Pontevedra, el batallón Zamora, y viven como un resurgir de su fe a través de los soldados españoles, de los cuales nuestro amigo Augusto, que les hemos llevado, etcétera. Es un resurgir que les ha dado fuerza a su catolicismo de una manera bárbara. Hasta tal punto que han hecho como un museo en la iglesia, en una capillita, para las cosas de Augusto y las que le vamos llevando, ¿no? El cuadro está allí, por tamaño supuesto. Natural, reproducción tamaño natural, Allí lo tenemos. y lo bendició el párroco. El párroco, allí. Hay toda la iglesia llena. Tremendo. Vi las fotos, es espectacular. La iglesia la iban a cerrar y no la cierran porque ya empiezan a decir la iglesia de los españoles. Porque muchos españoles destinados allí en Bruselas van allí de visita con sus familias. Claro. Es muy normal ir a Empel ya actualmente. Y van a la iglesia, no la ermita, que la ermita sigue estando donde estaba, pero la iglesia, lo que es la parroquia. Bueno, pues esta parroquia ha cogido una fuerza tremenda gracias a esto. Y por supuesto en el entorno, cada vez que vamos, nos reciben la prensa, el alcalde, el burgomaestre, bueno, digo, todo el mundo está allí esperando, ¿no? O sea, que es una absoluta inyección, ¿no?, de catolicidad lo que ha hecho este resurgir del milagro de Empel, ¿no?
con el cuadro de Augusto y nuestras visitas continuas. Y no solo esto, se ha creado ya, antes estaba el Camino de Santiago, ahora se ha creado el Camino Español. Ya es la primera vez y el final es Empel, claro, la capilla. De eso vamos a hablar después, porque el Camino Español es algo que hoy también abordaremos en este programa, hoy que hay tiempo y tranquilidad para hablar de un montón de cosas. Hablaba el general Muro de aquellos ciudadanos de Bolduque que esperaban que los españoles les liberaran. Si usted tiene en la cabeza el relato habitual de los torbos españoles de Felipe II, oscurantistas y fanáticos, habían invadido Flandes, no entenderá nada, pero es que todo eso nada es verdad. La guerra de Flandes fue en muy buena medida una guerra civil y una guerra de religión. Había en los dos lados flamencos. Con los españoles combatían valenes, italianos, muchos alemanes. En el otro lado, fundamentalmente alemanes también, escoceses, como decía antes el general. No tiene nada que ver con una guerra de liberación nacional. Fue otra cosa muy distinta. Fue eso, entre otras cosas, lo que hizo que durara 80 años. Cuando describía el general la situación estratégica de la zona en el momento de la batalla de Empel, había hablado de una ciudad que pasaba, Amberes, etcétera. Las ciudades cambiaban de bando continuamente, o realista o rebelde, en función con frecuencia de los intereses económicos de sus oligarquías, que acababan de ver cerrado el mercado del norte por la guerra de Suecia y Dinamarca. Una situación complicadísima. Por eso hubo allí una guerra, no porque los españoles tan malvados fuéramos allí a invadir nada. Y vale la pena hablar un poco de esto, porque es hablar de nuestra historia y es hablar de cómo, en un momento determinado de la historia, muy largo, por cierto, España representaba para millones de europeos una garantía de paz y de libertades propias, empezando por la libertad religiosa. La guerra de Flandes, contra lo que se cuenta, fue precisamente eso, más bien que lo contrario. La guerra de Flandes fue así. España hizo la guerra en Flandes, una larga guerra, pero España no invadió Flandes. Flandes formaba parte de las posesiones de la corona española por herencia de Carlos I. Su hijo, Felipe II, se propuso afianzar su control sobre el país, designando directamente a sus gobernadores, reorganizando los obispados e implantando el Tribunal de la Inquisición, cuestión esta decisiva, porque la región se había extendido el protestantismo. A partir de aquí, las cuestiones políticas, las económicas y las religiosas se mezclaron de forma inseparable. La rica burguesía flamenca, muy castigada por el cierre de mercados a causa de la guerra en Suecia, vio que su riqueza podía menguar aún más. Sus deseos de gobernarse por sí mismos encontraron un cauce a la vez religioso y político en el ascenso del protestantismo. A partir de ahí, todo empezó a arder a la vez. En 1566, los calvinistas holandeses emprendieron una violenta campaña contra las imágenes católicas, destruyendo millares de ellas en iglesias de todo el país y sembrando la violencia por doquier. La ola fue aprovechada por los poderes locales para reclamar más competencias. Ellos, dijeron, acabarían con la rebelión. Pero no solo no acabaron con ella, sino que la situación empeoró. Para restaurar el orden, Felipe II envió al duque de Alba. Este, expeditivo, descubrió que detrás de los tumultos se hallaba el príncipe de Orange y con ellos los condes Egmont y Horn. Ambos habían sido leales a la corona española. Horn, nombrado almirante Flandes y caballero de Toisón de Oro, había estado 4 años en la corte de España. Egmont, primo segundo del rey Felipe, caballero asimismo del Toisón de Oro, se había formado como militar en España y había combatido San Quintín y Gravelinas. El duque de Alba reprimió los trastornos sin miramientos. Guillermo de Orange huyó, pero Egmont y Horn fueron apresados. El de Orange, sintiéndose fuerte, declaró la guerra a España. Se puso al frente de un numeroso ejército protestante y amparó los ataques corsarios contra la flota española. En represalia, el duque de Alba ordenó juzgar a Egmont y Horn, acusados de traición. Ambos fueron decapitados. Así comenzaba la guerra de los 80 años, la guerra de Flandes. A los ejércitos de la corona española, llenos de contingentes italianos, valones, flamencos y alemanes, no les habría costado gran cosa sofocar la revuelta. España era entonces la primera potencia mundial y por otro lado en Flandes eran muchos los que querían estar bajo del cetro español. Pero los rebeldes tenían apoyos poderosos: Inglaterra, los principados protestantes alemanes y ocasionalmente Francia, que descubrieron en aquel conflicto un excelente instrumento para menoscabar la hegemonía española.
Así los nuestros se vieron haciendo la guerra a un enemigo que se reconstruía sin cesar cada vez que era derrotado. Flandes terminaría convirtiéndose en nuestro Vietnam. Se removía en su asiento Augusto Ferrer Dalmau viendo la torpe recreación historiográfica de la vestimenta en esa película de Cyrano de Bergerac, en esa vieja película. Pero bueno, una de las cosas para las que sirve precisamente este retorno, un bendito retorno de cierta historia, es para volver a describir, a escribir, a pintar las cosas como eran, no solo las armas, no solo en los vestidos, también en el propio concepto de lo que era, es decir, lo que era realmente la España del 16. Claro, y lo que significaba un español. Yo creo que hay una película, que me corregirá Augusto, no sé la ambientación y el vestuario, si es el correcto o no, la kermés heroica, que habéis visto todo, en lo que yo creo que sí que representa muy bien cuando llega el mensajero, ese correo español que llega a avisar a aquella población en Flandes que un tercio va a acampar allí entre ellos. Y es el miedo terrible que tienen esos rebeldes antes de ayer, lo contaba muy bien el vídeo, como esas villas que iban cambiando de lealtades y pillados en su tradición, ante un solo hombre que llega a caballo, entra con el caballo, se acuerda, está en la sala, tira el sombrero, y las caras lívidas de todos los presentes, porque un solo soldado español pues era capaz de sojuzgar a una población. Yo creo que eso lo recoge bien, igual que también creo que expresa bien el vídeo esa hegemonía española. Ahí volvemos a ir más tarde al poema en el que Quevedo representa de alguna manera, explica de alguna manera ese Vietnam de Flandes. Es más fácil España en muchos modos que lo que a todas le quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos, ¿no? La hegemonía española, como hemos visto después, ¿no? Que quizá entendamos bien esos grandes poderes hegemónicos en el mundo, no hacen más que cosechar enemigos. Los enemigos de España se contaban por las derrotas que infligían sus tercios en todo el orbe, y como eran tantas, pues tantos eran también sus enemigos, franceses, ingleses, rebeldes también en la España de ultramar. Y todo marcadísimo, diría yo, por lo que titula nuestro programa, por la Inmaculada, es decir, porque hay un concepto que no es una guerra religiosa, como a lo mejor algún ignorante hoy en día pudiese entender que es una cuestión casi de hechicerías y de magias, ¿no? Y de supersticiones. No era cuestión de superstición, eran cuestiones, bueno, que han conformado Europa, porque digo, no serán solamente las fronteras políticas y culturales, sino también filosóficas e intelectuales. Estamos en la conmemoración de Lutero, creo que se está escribiendo mucho y muy bien sobre lo que significó Lutero después de mucho tiempo, que se ha escrito tanto y tan mal, me refiero al menos en España. Se está explicando la conmoción política, social, cultural, cómo se conformaban, se iban a conformar nuestras sociedades y cómo cambiaba eso desde la perspectiva anglosajona, que ellos ya habían entendido hacía ya tiempo que la Iglesia era suya, ellas lo iban ellas lo hacían, ellos lo comían, tenía su rey, que a la vez, y claro, cómo lo habían pasado los católicos en las islas, ¿no? Exactamente lo mismo estaba sucediendo en Europa, y todo un peso, un esfuerzo intelectual, religioso, cultural, militar grandísimo que se emprende con la contrarreforma, en fin, que configura además nuestra propia manera también de entender de hecho, hay incluso, perdonadme el paréntesis, hasta los más tradicionales dentro del catolicismo, sin entrar en integrismo, ¿no? Yo creo que hay a través de los benedictinos y los franciscanos, sobre todo los benedictinos, hay una cierta añoranza de ese catolicismo anterior a esas guerras, ¿no? Porque la contrarreforma de alguna manera ya transforma el catolicismo en una cosa mucho más moral, hay mucha más atención pues a la moralidad de alguna manera. Y antes era otra cosa distinta, donde sí se entendía mejor los milagros. Se entendía mejor, Francia entendía que una chica de 17 años llegase a ser generalísima de los ejércitos, y entendía muy bien, se entendía, bueno, sí, como un milagro para celebrar, pero eran capaces de entender que efectivamente la patrona de infantería, la Inmaculada, era capaz de helar aquellas aguas para que los soldados triunfasen en aquella batalla. Kiko, es que la fe era un arma. Claro, un arma importantísima, era la más importante. O sea, cuando un soldado va a la guerra, no tiene miedo a la muerte, porque le espera
cree y hay fe, es invencible. Lo estamos viendo ahora con otros países islámicos. Son armas terribles, la fe. Está creado, son gente que no tiene miedo a la muerte. Cuando no tienes miedo a la muerte y no tienes miedo a la vida, eres invencible. Y eso es lo que pasaba en esa época. Sí, pero y además, la fe española era terrible, era sí, enorme. Era terrible, o sea, eso yo creo que dentro del equipaje del soldado hay que incorporar ese factor. Pero políticamente, es decir, no, claro, es que las discusiones... Bueno, aparte, claro, es que el país, los países, las sociedades iban a ser de una manera o de otra, depende de la suerte de esas armas y de esa fe, y no van a tener nada que ver después, claro, bueno, perdonadme la butad, pero uno mira el voto a Hitler en la Alemania de 1963 y superpone a ese mapa, el mapa del catolicismo alemán, y tendrá que decir que las regiones católicas no votaron a Hitler, votaron en una crea proporción... efectivamente una mentalidad, crea una Europa diferente, y allí se ve con mucha claridad. Y lo notable es que en el contexto geopolítico concreto del Flandes en aquel momento, esa diferencia no es perceptible todavía. Se va a ver formada traumáticamente con el paso de los años, muchos años, 80 años son muchísimos años, y además en aquella época el tiempo corría más lento. Ahora estamos muy acostumbrados a mucho vértigo, y con unos problemas que no era fácil solucionar desde el punto de vista político, es decir, militar. Lo militar siempre es prolongación de lo político por otros medios, como decía el clásico, porque hay que recordar que la corona española como tal, como Estado, allí no tenía tropas. Aquello era sencillamente un territorio de la corona que, por tanto, hasta el momento de la furia iconoclasta se defendía por sí mismo, y eso era lo convencional. Todo cambia de repente y es como si te cambian el mundo en 24 horas. Claro, evidentemente. Lo que estáis diciendo, ¿no? En primer lugar, yo quisiera centrar esto diciendo que el fenómeno de la iconoclasia, el entrar en las iglesias, quemar las imágenes, coger las hostias consagradas y tirarlas al suelo, aquello en un mundo ferviente, en un mundo católico... Exactamente. O sea, no piense usted que es como lo de Rita Maestre aquí, que a todo el mundo le da igual. Eso que dice el vídeo, y entonces lo que unía al rey, o sea, lo que unía a las Españas era la religión católica. Teníamos diferentes lenguas, un solo rey y una sola religión. Por esa religión echamos a moros, echamos a judíos, moriscos, combatimos contra turcos. Era la razón de ser del imperio, del reino de las Españas. Inspiraba toda la obra evangelizadora de América. Que quieran destruir el único vínculo que nos une, que es la religión católica, y sustituirla por la protestante, es inaceptable para el rey católico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues obviamente, pues no sé, no quisiera trasladarme a los tiempos actuales, pero ¿qué va a hacer? Pues tiene que tomar medidas de la forma más enérgica que podía, ¿no? Su hermanastra, Margarita de Parma, que es la gobernadora, le dice, tienes que venir a hablar con los nobles. Él no lo entiende así, hay que ponerse en la época. Dice, no, lo que voy a mandar es al mejor general y lo mejor de mi ejército. Y esta revolución la corto. Y es lo que hizo. Es lógico desde el punto de vista de un rey que sabe que la catolicidad, y que él es el defensor de la catolicidad, y que ha acabado Trento y está la contrarreforma, una contrarreforma que aparece una religión mucho más limpia, que los papas dejan de tener hijos, y que hay una gran limpieza dentro del seno de la religión católica. Hay que empezar cortando este brote del protestantismo, que es el origen de la herejía, ¿no? Pero hay muchas más cosas, porque estos señores, que eran riquísimos, tampoco querían ser vasallos de un rey troglodita que estaba lejos y tremendamente religioso. No querían. Y ellos eran los dueños del mundo, y el rey les debía su vida y haciendas. 3 veces tuvo bancarrotas el rey Felipe II. Luego le tenían en su mano, no que tenía ningún interés en otra cosa. Y la religión no fue nada más que un motivo para intentar independizarse. Somos más ricos, más potentes, no necesitamos a un rey que está a 1000 y pico kilómetros. ¿Y qué va a hacer ese rey si no tiene aquí soldados? Si los soldados que hay aquí son nuestros, si decimos que no, ¿qué va a hacer el rey? Y ese es el origen, ¿no? Y otro origen, además, que también plasma, decir, el propio desarrollo de las sociedades, cuando más tarde llegan los holandeses a Japón, que llegan primero los españoles, ¿no? Los españoles que llevan son, pues, por parecido a lo que llevan jesuitas, y
los holandeses convencen al imperio japonés diciendo no hagáis tratos con los españoles, porque son fundamentalistas religiosos y ellos vienen a transformar vuestra sociedad, a quitaros vuestras tradiciones tan magníficas que tenían para traer... Y nosotros os vamos a respetar, nosotros venimos solamente a hacer negocio. Que, bueno, que al fin y al cabo son los imperios, o mejor dicho, los emporios son dos marítimos versiones de la Europa, porque claro, esto es lo que da lugar luego a la Guerra de los 30 años, a la caída del Imperio Español. Es la visión vertical, la visión horizontal, la tolerancia con todo tipo de religiones, como luego acabó triunfando, o la religión vertical, que es el catolicismo, lo que representaba en aquella época los Augsburgo, ¿no? O en concreto el rey de España. La versión horizontal acabó en Hiroshima y Nagasaki. A los japoneses tampoco le fue tan mal. Sí, claro. Así va el primer ejército español a Flandes. Hace falta que vaya allí a socorrer. Y va, pues, como decía el general, con lo mejor que tiene, que era el tercer duque de Alba. Pero tiene que llegar por tierra. Y es complicadísimo. Por mar no puede ir porque aquello es un infierno. Está lleno de enemigos por todas partes, hay tormentas. Y tiene que ir por tierra desde Milán hasta Bruselas y atravesar, mire usted el mapa, los Alpes, el Jura, los Vosgos, las Ardenas, lugares que hasta 1941 se pensaban impenetrables. Recordemos lo que fue la ofensiva de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hizo? Había que abrir un camino. ¿Y eso qué fue? El camino español. Y de él vamos a hablar a la vuelta de la publicidad. Un día vamos a hacer un unplugged de eso que se llama con lo que hablamos aquí en las pausas, porque usted alucina ya, pero bueno, estamos con el Duque de Alba. Tenemos que marcharnos desde Italia hasta Flandes, por tierra, y es complicadísimo. ¿Cómo? Hay que abrir el camino español. Era un 18 de agosto de 1567 cuando las tropas del Duque de Alba llegaban a la vista de Bruselas. Habían partido desde Milán 2 meses atrás. Quedaba así abierto el camino español, que a partir de entonces sería la principal ruta de los tercios, y fue una hazaña logística sin precedentes. Las posesiones de los monarcas españoles en el centro de Europa abarcaban un mosaico discontinuo de territorios que iban desde Sicilia en el sur hasta Holanda en el norte. Era la herencia de los Habsburgo, que incluían de sur a norte Nápoles y Cerdeña, el milanesado, el franco condado, Luxemburgo y Flandes. Desde Nápoles hasta Bruselas, 1.682 kilómetros. Cubrir tal distancia con los medios y vías del siglo XVI era poco menos que imposible para un ejército con sus pertrechos. Para asegurar sus posiciones militares en el norte, la corona recurría habitualmente a los barcos. La armada castellana era la más fuerte de Europa y las rutas hacia esos mares estaban abiertas para nuestros barcos desde la Baja Edad Media, cuando comenzó el tráfico comercial de lanas y paños. Ahora bien, la ruta marítima tocaba las costas francesas y Francia estaba habitualmente en guerra con España. Quedaba el auxilio de los ingleses, pero he aquí que al trono inglés llegó en 1558 la protestante Isabel I, que tardó muy poco en apoyar a los rebeldes calvinistas de los Países Bajos e incluso declararnos la guerra. Los caminos del mar se volvieron de lo más peligroso. Como la ruta naval quedó bloqueada, a España se le planteó un problema logístico de gran magnitud. ¿Cómo hacer llegar a Flandes tropas de refuerzo desde Italia? La única opción era el camino terrestre, pero la ruta era disuasoria. Los Alpes, el Jura, la Selva Negra, los Vosgos. Hoy en día es una región abundantemente urbanizada, pero en el siglo XVI era bosque virgen o sierra impenetrable, sin más camino que las sendas de herradura y violentos cursos de agua apenas vadeables con frágiles puentes. Por otra parte, aquellos ejércitos no eran una tropa ligera. La hueste incluía miles de hombres con su impedimenta, carros, artillería, sus mujeres, niños, víveres para avituallarse por el camino e incluso ganado vivo. Era una locura y, sin embargo, no había otro camino que aquel. El primero en intentarlo fue Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. Tenía que llevar 10.000 hombres desde Italia hasta Flandes.
Salió de Milán, donde se había reunido la tropa, cruzó los Alpes por Saboya. Por delante de la tropa, exploradores y zapadores acondicionaban los caminos en una titánica obra de construcción. Junto al jefe marchaban decenas de dibujantes y cartógrafos para levantar plano y paisaje de la ruta. El ejército atravesó después los bosques del Franco Condado para llegar a Lorena y enseguida Luxemburgo. ¿Cómo habituallarse a lo largo de tantos días? Los territorios que atravesaban el camino eran súbditos de la corona, de manera que quedaba vetado echar mano del recurso habitual de los ejércitos de aquel tiempo, a saber, el pillaje de los campos y ciudades. También esto era precisamente organizarlo racionalmente, o sea, pagar las provisiones, pero con el menor coste posible. Y el duque de Alba tuvo la feliz idea de perfeccionar el sistema francés de etapas. Oficiales españoles se adelantaban al contingente, llegaban a los pueblos por donde el ejército iba a pasar y pactaban con las autoridades locales la apertura de un mercado. Cada pueblo organizaba una subasta y el ganador aprovisionaría a las tropas, de manera que el ejército se garantizaba el mejor precio para los víveres y de paso el comercio de la comarca se enriquecía notablemente. El territorio amigo del obispado de Lieja cubría el último tramo del camino hasta Flandes. De Milán a Bruselas, más de 1000 kilómetros a una media de 23 kilómetros diarios. Fue una hazaña extraordinaria. El camino español siguió abierto por muchos años. Cuando Saboya cambie de alianzas, años más tarde, la ruta se desviará al este por el Tirol y Alsacia. En total, entre 1567 y 1620, los ejércitos españoles llevarán más de 123.000 hombres desde Italia hasta Flandes. Nunca nadie había hecho nada igual. Como tantas otras veces, nunca nadie había hecho nada igual y lo hicimos los españoles. La verdad es que es una machada, pero sobre todo es una cosa de, en fin, mucha cabeza, ¿eh? Sí. Es una gesta impresionante. Todos los historiadores lo narran como un una innovación, porque fue una gran innovación en aquella época, pero algo impensable en aquella época. Pero era impensable no porque andasen 1200 kilómetros, no, era porque cuando un tercio se movía, y lo hemos visto en el vídeo, les acompañaban lo que llamaban la cola. La cola casi era más del doble, o casi el doble, de los soldados. De tal forma que los logistas hablaban de bocas. ¿Por qué? Porque iban las familias, los sirvientes, era un pueblo en marcha. Si hablamos de que en aquella época en España, la península ibérica, había 8 o 9 millones como mucho, y estamos hablando de que Amberes tenía 100.000 y era el Nueva York de la época, un tercio en marcha eran 10.000 bocas. Es un problema logístico tremendo, porque por los sitios que pasaban eran mucho más pequeños, además. No solo era la dificultad de atravesar los Alpes y la orografía, era cómo alimentar durante 2 meses una ciudad en marcha. Eso era un reto impresionante. Por eso, cuando ellos se sublevan, y cuando Guillermo de Nassau lidera esta sublevación en Flandes, él dice, pero aquí no va a llegar nunca las tropas del rey. Es impensable que puedan llegar las tropas del rey. Es lo que los historiadores hablan del milagro español, porque la ruta marítima que nos dice el vídeo no podemos utilizarla. Primero, nuestra flota está en el Mediterráneo. Es nuestro esfuerzo, por allí viene el turco, es la amenaza, ¿no? No teníamos otra flota en el Atlántico. Y allí estaba la flota holandesa, que era la más potente del mundo en aquella época, más la francesa y la inglesa. O sea, impensable pasar por el canal. No quedaba nada más que la ruta terrestre. Y ellos decían, por tierra van a llegar aquí, cómo se alimentan, cómo llegan y tal, y llegamos. Durante 80 años, 66 años estuvo el camino abierto, por 3 rutas. Una era bordeando los cantones suizos, la actual Suiza, por el este, como hizo el duque de Alba, que era atravesando Saboya, que era un reino independiente, el Franco Condado, Condado Borgoñón, donde sale la Cruz de San Andrés, que llevo aquí. Así es. Luego Lorena, y ya pasamos a Luxemburgo, ¿no? Tanto el Franco Condado como Lorena eran territorios o nuestros o de los Habsburgo, era terreno, pero Saboya era independiente. Cuando Saboya pacta con el rey francés se corta esa opción y nos tenemos que ir por el otro lado de los cantones suizos y pasamos también por un valle muy bonito de la Valtelina, pasamos por el Tirol, bordeamos Suiza y seguimos para arriba, ¿no? Por última opción cortan por Lorena y ya no nos queda nada más que el reclutamiento local, ¿no? Y también hubo, entre esos 2 ejes hubo también el de en medio, el de los suizos, que a veces se utilizó pero con pocos soldados, porque los suizos ya inventaron lo que es ahora actualidad, que es el peaje.
ponían en los puertos principales la Guardia Suiza y había que pagar por cada soldado. Y llevar una pica en Flandes ya sabíamos que era costoso. Si encima pagábamos peaje, ya era muchísimo más, ¿no? Era tremendo. Pues esto fue sobre todo una gran gesta logística, un gran esfuerzo militar, pero sobre todo es un cambio de mentalidad, que lo refleja nuestro amigo Augusto. El cuadro de Augusto lo dice todo. En aquella época en el que los ejércitos eran la peste, cuando sabían los paisanos que aparecía un ejército, cogía a la familia, las cabras, y todo el mundo desaparecía. Bueno, pues el Camino Español, 66 años, pasando los soldados y la gente alegre de que pasasen los soldados españoles y viviendo a costa de los soldados españoles. Lo que refleja Augusto en su cuadro, como un chico, una señora y un niño se acercan a un capitán a caballo y le piden algo, hablan, eso es impensable en la época. Eso es ciencia ficción. Era un camino de riqueza. Claro, cambia absolutamente la mentalidad. Antes los ejércitos eran la peste y solamente llevaban desgracias, ¿no? Donde pasaban, robaban, etcétera, donde se alojaban, violentaban. Era así. Bueno, pues el Camino Español era ejemplar. Pagaban, gracias a unos empresarios que se jugaban su dinero, porque esto lo hacían los empresarios. Compraban, contrataban antes, iba un comisario especial, hacían contratas, preposicionaban tal, y cuando pasaban las unidades militares no tenía ningún problema. Por supuesto que había mercados, etcétera, pero aquello era una fuente de negocio. Y así ellos lo interpretan. Y cuando hemos ido con ellos y hemos dado conferencias en el Franco Condado, en Besançon, en Breda, etcétera, todo esto lo reconocen como efectivamente fue así. Fue una revolución lo que consiguió el rey de España con el Camino Español y un cambio de mentalidad absoluto, impensable. Jamás nadie podía pensar eso. Que el paso de un ejército iba a ser una fuente de riqueza y no de catástrofe como lo venía siendo. 2 minutos de programa nos quedan, ya lo sé, yo también querría más, pero no puede ser. Kiko Méndez Monasterio, una última reflexión. Pues que hay que seguir hablando de esto, que tienen que seguir contando los que saben mucho, los que han estudiado, que tienen que seguir pintando a gusto, que hay que filmar, que hay que escribir, porque hay mucha gente que quiere saber, porque es una historia que verdaderamente merece la pena ser contada. Y además en Flandes está esta frase en Flandes se ha puesto el sol, ¿os acordáis? Esa obra de Eduardo Marquina, efectivamente, que refleja muy bien una parte de lo que somos España, cuando ese capitán, después de aquel gesto heroico, no vamos a destriparlo, decía: España y yo somos así, señora. ¿No? Pues España y Flandes y la Inmaculada pues son así y hay que darla a conocer. Augusto. Pues lo de siempre, intentar rascar en el corazón de los españoles, sacar ese espíritu que tenemos todos y a través de la pintura, con estos programas, intentar con la lectura, con tus libros, con los libros de todo el mundo, intentar rascar en el alma de los españoles y resucitar ese orgullo que lo tenemos muy dormido. Yo creo que es mi trabajo y el trabajo de todos los que aquí estamos, es sarjar el orgullo que tenemos dentro. Don César, ¿la próxima aventura del Camino Español algo habrá preparado? Sí, por supuesto, ¿no? Vamos todos los años. Y el año que viene vamos haciendo tramos, porque, bueno, mi gran reto es conseguir que sea camino cultural europeo. Ahí he fracasado. Lo voy a decir en la televisión porque quiero contarlo. En España, las autoridades competentes me dijeron que no lo podían hacer porque no estaba dentro de España. El Camino Español empezaba en Milán y acababa en Namur, Bruselas. Entonces me fui a la comisaria que está en Luxemburgo, europea, que lleva el tema del turismo y tal, y me dijo: usted es español, eso me lo tienen que proponer precisamente las naciones por las que ha pasado. Y si no, no hay forma. Dije: pero mire, usted es de la Unión Europea, precisamente es usted, que son 10 naciones las que podría aglutinar esto. Hasta ahora. Bueno, estoy esperando a ver si conseguimos que sea camino cultural europeo. Acabamos de encontrar, en nombre de la Inmaculada Concepción, unos deberes magníficos para don Íñigo Méndez de Vigo, 9º Barón de Claret. 9º o 8º, no lo sé, pero Barón de Claret fijo que es. Porque nada podría hacer mejor hoy España para recordar su europeidad de verdad, que precisamente una revitalización del Camino Español, que nos serviría a todos para mirar con una sonrisa eso que hoy tanta gente mira con desprecio. Lo que fuimos y lo que seguimos siendo, que es lo que hemos venido hoy a contar aquí en este programa especial. Kiko Méndez Monasterio, muchísimas gracias. A vosotros, a ti. Augusto Ferrer Dalmau, gracias mil. Entonces, Álvaro Miguel, auténtico honor, ya le voy a fichar fijo para estos programas. Gracias también a la Fundación Rodrigo por esta panoplia extraordinaria de armas de época que nos ha traído para vestir este programa sobre la Inmaculada, sobre el milagro de Empel y sobre los tercios españoles. Y gracias sobre todo a ustedes por estar ahí.